En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Padre bueno, Padre misericordioso, en nombre de Jesucristo, pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Sellamos con la sangre de Jesús esta transmisión, sellamos este grupo, sellamos donde estamos aquí en este momento, todo envuelto en el corazón de María y sellado con la sangre de Jesús. Ven, Señor Jesús, ven en este momento y sánanos, Señor, libéranos, llénanos con tu amor, con tu Santo Espíritu, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Bueno, hay una cosa muy interesante para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Porque en las Escrituras no había internet, no había comunicación, las distancias eran muy grandes, épocas diferentes en que se profetizó y se anunció, de modo que no es la profecía y el cumplimiento de la profecía, ¿no? En las escrituras hebreas, en las profecías Génesis 49:10, ¿sí? Y empieza a decirnos, nació de la tribu de Judá, de la casa de David, hijo de Jesé, Isaías, Mateo 1:1-16, Lucas 2:23-23, Apocalipsis. En Miqueas, nacerá en Belén, pues nació en Belén, Mateo 2:1-5-6, nacerá de una virgen, Isaías 7:14, de una mujer, de una doncella, nació de una virgen, el Señor. Es muy interesante como la pintura de Guadalupe, que científicamente no ha podido explicarla porque los colores no pertenecen a la tabla periódica de los átomos ni a ninguna sustancia conocida en la Tierra. Que los ojos tienen fondo de ojo. La doncella de la Virgen está embarazada, pero a la vez la cabeza tiene el peinado que usaban las mujeres solteras. Nació de una virgen y nació de una virgen y se cumplió la profecía de Miqueas. En Oseas, llamado de Egipto llamé a mi hijo, la huida a Egipto, Mateo 2:16, esa dolorosa huida a Egipto, uno de los dolores más grandes de la Virgen y de San José, a sufrir el maltrato del pueblo que odiaba a los israelitas. Huida a Egipto. Habló en parábolas, Salmo 78:2, Mateo 13:11. No creyeron en él, Salmo 69:4. Odiado sin causa, Juan 15:24. Y en el Salmo 69:4 dice, Zacarías 9:9, Salmo 118. Entrada de Jesús en un pollino de asna, aclamado como rey y como uno de los que ven en nombre de Yahvé. Mateo 21:1-7, Marcos 11:7-11. Un compañero en quien confiaba lo traiciona por 30 monedas de plata. Salmo 41, Zacarías 11, Salmo 69:26. La Biblia es muy impresionante, lo que estamos viviendo en el Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, está escrita la situación del mundo de hoy totalmente, ¿no? Y en la ausencia de fe de este momento, la falsa iglesia, el falso profeta, todo está escrito en la Biblia. En Apocalipsis habla de una bestia con cuernos, o sea, cuernos es el sacerdocio, ¿no? Y sabemos cómo desfilaron con la Pachamama por el templo, por la Basílica de San Pedro, en presencia de este hombre, que dice María de la Misericordia que es el que sucederá al Papa Benedicto, será el falso profeta. Lo dijo en el libro de María de la Misericordia. Salmo 41, un compañero que en confianza lo traiciona. Leía en estos días algo tan hermoso, dice Ana Catalina Gemé, que cuando Jesús le contó a su madre quién era el traidor, ella
sufrió, cerró los ojos y oró por él. Tan linda. Zacarías 13:7, se necesita una mucha santidad para que le digan que van a matar a su hijo y a orar por el asesino. Zacarías 13:7, discípulos se esparcen y abandonándolo. No quedó sino el buen Juan debajo de la cruz, el apóstol del amor, que es Juan, y el apóstol de la fe, que es Pedro. Pedro se fue, lo negó. Bueno, esas cosas humanas y el miedo también. Y Jesús le había anunciado antes de que el gallo cante 2 veces, no, me habrán negado 3 veces, algo así. Se esparcen y lo abandonan, excepto Juan, la Virgen y las mujeres. María de Elí, que dice Juan 19, que ella tenía una hermana mayor, ¿no? Durante 20 años mayor que ella, y lo dice la hermana de María, Juan 16, hay quienes niegan eso, y la misma Ana Catalina de las Revelaciones habla de eso, dice que era María, esposa de Elí, María de Elí, es su hermana mayor. Discípulos se esparcen abandonándolo. Uno de los testigos falsos permanece callado ante los acusadores. Salmo 27:12. Golpeado, escupido, manos y pies traspasado. Salmo 22, Isaías 56, Miqueas 5:1, se cumple en Juan 20:25, azotado, golpeado, escupido. E impresionante cómo todas esas profecías hechas por diversos profetas que vivieron en diferentes épocas, diferentes siglos, se han ido cumpliendo totalmente, radicalmente, ¿no? De modo que Dios existe, Jesucristo es el Mesías, es el Señor, todo poder me ha sido concedido en los cielos y en la tierra. Pidámosle a nosotros en este momento de crisis, de enfermedad, que tenga misericordia de nosotros, en donde se ha instalado el homicidio, desde los tribunales, la eutanasia. Entonces Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, dice la Virgen de la Salud. En estos días me llegó un mensaje de México, donde habla de cómo confirman las profecías de la guerra civil en Colombia. Y nos piden que guardemos alimentos también. Golpeado, escupido, manos y pies traspasados con clavos. La humanidad desaparecerá en 2/3 partes de la tierra, dice el profeta Zacarías, y la guerra de Rusia con Europa, que está a punto de empezar, profetizada por San Juan Bosco y por Ezequiel 38. 3 columnas de fuego salen de Moscú, dice, de la astucia de este hombre que en Ucrania pues lleva unos tanques de la Segunda Guerra Mundial, los engaña, los pone a desgastarse, a gastar, ¿no? Y va hiriendo cada pueblo y retrocediendo, y la gente dice, los ucranianos no, estamos retrocediendo, haciéndolo retroceder, y resulta que ahora sacó unos tanquecitos en que nada, no son capaces de golpearlos. Entonces están asombrados los militares de Ucrania con eso, porque empezó a sacar las uñas y las armas verdaderas. Hoy me contaban que sacó una cosa por encima de los satélites, y me contaban cómo ha incendiado con un equipo, como se incendió en Hawái, un pedazo de tierra, que disparan como un rayo desde arriba y incendian las cosas. Como que ya es el tiempo final, y no el fin de los tiempos, sí, no es el fin del mundo, sino el fin del mal. Porque al final habrá cielos nuevos y tierra nueva donde reine la justicia. Le doy una buena noticia a los ecologistas y contra los evolucionistas, porque decían que los nuevos cielos y la nueva tierra habrá unas colinas pequeñas, dicen, las montañas se bajarán, y que sobre esas colinas pequeñas bajará el agua, y la nueva creación será mucho más hermosa que la antigua para los que sobrevivan. Uno de los testigos fue golpeado, escupido,
contado con pecadores, suerte echada por sus vestiduras. Isaías 53, 12, Mateo 26, echaron suerte sobre las vestiduras. Salmo 22, 18. Me acuerdo que la esposa de Pilato también trae compasiva, tiene unos sueños y le dice no hagas nada con él porque él es un hombre justo. Dicen que ella huyó, era una patricia romana, es que era una mujer muy bonita. Aparece en el martirologio griego, parece que Pedro la bautizó, ¿no? Esa es Claudia Procla. Contado por pecadores, suerte echada sobre sus vestiduras. Injuriado mientras en el madero le dan vinagre y hiel. Salmo 22, 7, 8, 69, 21. Y se cumple, ¿no? Mateo 27, 34. Es decir, los salmos escritos por el rey David y los salmos tienen a veces contenido profético y contenido de oración también. Tiene muchos contenidos. El Salmo 83, el ataque contra Israel ahora, que va a ser terrible, terrible lo que fue contra Israel el ataque y esa respuesta cruel también de Israel, pero Israel sí no ha pasado a cuchillo a los muchachos, a los niños de 6 meses o 3 meses, no. Entonces, Israel también va a ser atacado. En el Salmo 83 vemos los países que la van a atacar. Falta Irán y falta Turquía, que es aliado de la OTAN, pero que ahora va a voltearse y va a acompañar a Irán y a Rusia para atacar a Israel. Y Dios defiende a Israel en el último instante del ataque. Ellos no pueden, su ejército es muy grande, muy poderoso, pero no pueden con los rusos. Entonces, en el último instante, parece que Dios interviene, porque dice que se enceguecen y se lanzan unos contra otros. ¿Cómo se enceguecen? ¿Por la acción de Dios? ¿O porque los israelitas tienen una bomba que parece que se llama una bomba fotónica? Se ponen unos anteojos oscuros, unas cosas oscuras para que no los ojos, el brillo de la bomba no los deje ciegos. Entonces explotan esa bomba arriba y los soldados enemigos se enceguecen. La conversión de Israel se da en Romanos 13, cuando San Pablo dice que es el último acontecimiento sobre estos tiempos de la conversión de Israel. Bueno, entonces muerte en sacrificio para quitar los pecados del mundo, traspasado sin ningún hueso roto. Los romanos acostumbraban a romper las piernas para verificar si estaba muerto. A Jesús le metieron la lanza en el costado, ningún hueso. Pueden contarse todos sus manos y pies. Está Salmo 34, 20, Zacarías 12, 10, Isaías 53, 5, Juan 19, 33, 37, es el cumplimiento. Muerte de sacrificio para quitar los pecados y abrir camino de sacrificio ante Dios. Isaías 53, 5, 8, Mateo 20, 38, 2 Corintios 5, 21, Hebreos 9, 12, 15, 1 Pedro 2, 24. Isaías 53, 9 es enterrado entre los ricos. Mateo 27, en una tumba, era la tumba de José de Arimatea, que no se había estrenado, y enterraron en esa tumba. Sepulcro 3 días, resucitado y sin corrupción. Jonás 1:17, Salmo 16, 8, 11. El cumplimiento, 1 Corintios 15, Mateo 12, 34. Hechos 2, 25. Jesús profetiza su muerte y su resurrección. Salmo 49, 16. Y profetiza la suerte de Jerusalén. Y lloró sobre Jerusalén y le dijo, ay de ti. El ay es una maldición, es una imprecación, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Lucas 19, 41, 44. Lucas 21, 20, 24. Marcos 13, 2, 14.
a alguien se le apareció, no sé si un ángel o algo, y le dijo, pregúntele a estos hermanos esperados si Jesús obedecía a su madre. Entonces le van a decir que sí, claro. Y dice San Lucas que después de la pérdida del templo les estuvo sometido a la Virgen y a San José. Si Jesús amaba a su padre y a su madre, ¿quién no ama a su madre? ¿No? Entonces no le van a decir que sí. Que si Jesús obedecía a su padre y a su madre, sí. Si Jesús amaba a su madre, sí, sí, entonces haga usted lo mismo. Dígale, haga usted lo mismo. Y a ver qué le responden estos hermanos esperados, que se quedaron huérfanos, sin madre, pero hay que orar por ellos también porque la Virgen los ama mucho. Y orar por los paganos porque la Virgen los ama mucho. Y orar por lo que la Virgen ha dicho hace poco, orar por las intenciones de la Virgen, dijo en Yugoslavia. Y la Virgen nos advierte todo lo que va a pasar, es la profetisa de los últimos tiempos. La mujer vestida de sol, la Virgen de Guadalupe vestida de sol, está encinta y grita con dolores de parto. Y después viene y nos dice que el demonio ha bajado con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Inventó la religión de la nueva era que la gente practica ahora, el Reiki, el Feng Shui, el yoga, la magia, la lectura del té, las cartas del cigarrillo, la escritura automática. Bueno, son 1000 formas. Nuestro amigo Jairito Chavarriaga sabe mucho de nueva hora y la gente ahora se volvió los ídolos, la idolatría del poder, la idolatría del tener, la idolatría de los celulares, de los computadores, de todos. Se volvió una idolatría. Y las personas también se han vuelto idolatrías unos para otros. Amarás al Señor tu Dios primero. Y la verdad a uno le cuesta mucho. Y uno se preocupa mucho por los hijos, por los nietos, por todo lo que está pasando y lo que viene. Y seguramente muchos vamos a perder parte de la familia. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, por eso les contaba que tienen un equipo sobre los satélites que uno no sabe lo que están haciendo. Ellos dicen que es para destruir los satélites, pero debe ser para otra cosa. Esos globos que aparecieron sobre Estados Unidos eran como unos de los chinos, unos equipos de espionaje. China invadirá el mundo. Creo que es Cathay, el extremo de la Tierra, donde se llamaba China, donde estuvo Marco Polo, y China aparece ahí como el invasor del mundo y como los instrumentos de la cólera de Dios. Que Dios no tiene cólera, claro, la justicia del Padre, ¿no? Por eso en la cólera de San Pedro nos habla de eso también, y nos dice: los cielos en llamas se desharán, ¿sí? La lluvia de fuego anunciada por San Pedro y la lluvia de fuego anunciada en Apocalipsis. Es decir, todo está escrito, todo está previsto, y Dios le da miles de oportunidades, le ha dado al mundo. 100.000 apariciones de la Virgen en 400 lugares, la gran profetisa de los últimos tiempos, 100.000 apariciones. Y a veces imágenes que lloran. Esta semana vi una imagen del Perpetuo Socorro llorando en uno de esos países cerca de Ucrania, un corazón de Jesús que lloraba. En Medellín uno ve la imagen que llora sangre con ADN y con tipo de sangre en todas partes. En Cúcuta otra, aquí en Tenjo, en Bogotá otra, por todas partes. Y la gente a veces busca eso y no busca al Señor. Muchos buscan los dones del Señor y no al Señor de los dones, decía Santa Teresa de Ávila. Jesús profetizó su muerte, su resurrección y la destrucción de Jerusalén. Es increíble lo que está sucediendo y nosotros no despertamos, ¿no? Y por eso dice Jesús: estarán casándose, comiendo, divorciándose, haciendo negocios. Y nadie se dará cuenta de lo que viene, de lo que venimos, lo que estamos viviendo en este momento. El Evangelio de San Lucas tiene ese apocalipsis completo. Miren que nadie os engaña, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, la secta, ¿no?
y el tiempo está cerca. No le sigáis cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis. Eso es, guerras y revoluciones, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Eso está hablando tal vez del fin del mundo, porque estamos en el fin de los tiempos. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ustedes van a empezar a ver en Europa los desplazamientos, la destrucción por terremotos de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín. México va a ser arrasado. La Virgen dijo que el Padre Celestial dice, porque han asesinado a mis hijitos. México sufrirá mucho, Colombia sufrirá mucho y Argentina, países marianos, con ese valiente personaje de Argentina, que hay que orar por él para que no lo vayan a asesinar. Pero ante todo se echarán mano y los perseguirán. En estos días vi, como a uno todavía no le ha tocado, no se da cuenta, vi una presentadora, creo que evangélica, que hablaba de 380 millones de cristianos, católicos, evangélicos y ortodoxos, perseguidos en el mundo, en Líbano, en Siria, en todas partes. Y los musulmanes los persiguen y mucha gente los persigue, ¿no? Les pasan a cuchillo y ya hemos visto varias escenas y se nos olvidan porque tenemos esa memoria tan terrible. Persiguiendo a los cristianos en todas partes. 380 millones fue el dato que dio, de ortodoxos, de católicos y de evangélicos. 300 millones. Pero en esto os echarán mano y os perseguirán. Estamos dándolo así. Entregándolos a sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos estos adversarios. Serán entregados por padres y hermanos, parientes y amigos, entregados por padres y hermanos. Se traicionarán y se odiarán mutuamente, dice la Virgen de la Saleta. Parientes y amigos, se matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. En este momento, en el mundo entero, el ejército musulmán que entra con el ruso, cuando Rusia mete una bomba nuclear sobre París, 2 bombas nucleares, una de Orleans y otra de otra parte. París será quemado, Marsella será engullida por el mar. Y entonces dice, se morirán de terror por el ruido de las olas. Marsella será engullida. Se cumple la profecía literalmente. Y se traicionan entre los amigos, porque en las familias hay unos que creen y uno cada rato le dice, no, a mí no me creen. Seguro no le van a creer. Y el día que le falte la comida, va a traicionarlo por causa de la comida. Por eso la Virgen dice, almacenen alimentos, guarden alimentos y todo. Todos por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Señor, danos el don de la perseverancia. Y que el dolor no sea tan acuciante, Señor. Cuando vais a Jerusalén cercada por los ejércitos, sabed entonces que se acerca la desolación. Ay de ti, Jerusalén, como una gallina ha querido reunir a sus hijos. Y unos años después, ya en el año 70, vino Tito con sus poderosos ejércitos, te cercarán con trincheras, otra profecía cumplida. Vino y arrasó a Jerusalén. No quería destruir el templo por la belleza del templo, pero los celotes se opusieron y destruyeron el templo. Y vino la dispersión por el mundo. Uno pregunta por qué los judíos, ese holocausto tan cruel, por qué los cristianos nos burlábamos y le tirábamos tomate a los niños y le ponen estrella tan cruel. ¿Por qué los gulags de Stalin contra los judíos?
¿Por qué tantas cosas que han sufrido? Ellos mismos dieron su sentencia y al final de su vida, de todas maneras, son nuestros hermanos mayores, ¿no? Y al final de su vida se van a convertir, ¿no? Al final de los días, ¿no? Estarán convirtiéndose los judíos, la última señal que nos da San Pablo. Oremos ahora por esa guerra tan cruel donde han encerrado más de 1.700.000 civiles, con niños, con mujeres. Ha sido como una venganza muy dura. Y ese señor Netanyahu, que está a punto de tumbarlo el gobierno, aprovechar las circunstancias para afianzarse en el poder. El poder es una concupiscencia. El poder es otra concupiscencia y otra idolatría. Entonces, seréis odiados por todos a causa de mi nombre. ¿Verdad? Lo que les prometí está en el Salmo 83, los que faltan eso. En la catástrofe y el tiempo de los gentiles. Habrá un tiempo en que la gran calamidad sobre la tierra y cólera sobre este pueblo, cólera sobre el pueblo de Israel, gran calamidad sobre la tierra. Y caerán a filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. En 1967 el general Moshe Dayan recobra a Jerusalén, inclusive sin órdenes de la primera ministra, que era Golda Meir, una mujer muy inteligente, muy sencilla, que le ofrecía tinto en la cocina al presidente Nixon, y no le había dado órdenes de atacar a ese ataque artero y súbito contra Israel, y Israel, los americanos, creo que fue Reagan, empezó a mandarle aviones con tanques, con armamento y con todo, y respondieron el ataque y llegaron hasta las puertas de Tel Aviv. Y ella le dijo, no entre a Tel Aviv porque no podemos sostener ese país. Entonces regresó, y de regreso en 1967 se cumple la profecía de Lucas en 21, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles en 1967. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. El milagro del sol en Fátima. El milagro del sol. Y en estos días las emisiones solares que dicen los científicos, y dicen que las emisiones solares van a dañar los equipos, nos vamos a quedar sin internet, sin celulares, muchas cosas, las emisiones solares. Entonces, señales, ansiedad en las naciones, y que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Bueno, eso es Lucas 21. Y en Lucas 17, aquel día el que esté soterrado y tenga sus enseres en la casa, que no vaya a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Mejor quedarse en el campo y no dejarse coger por los terremotos. Acordaos de la mujer de Lot, y quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Perder la vida, perder todas esas cosas terribles que estamos haciendo, la pandemia homosexual, todo eso, que pierde la vida. ¿Sí? Ya es vergonzoso oír esa noticia de que en Alemania aprobaron las relaciones entre padres, de hijos, de hermanos, y que en Miami se puede hacer el sexo públicamente en todas partes, y que en otro país aprobaron el satanismo. Y uno dice, bueno, por Dios, es que el Señor se ha demorado bastante. Se ha demorado mucho, ya no se va a demorar más. Porque a veces me dicen, no, usted dijo eso hace 20 años. Sí, por la misericordia de Dios, por la oración de Juan Pablo II, por haber consagrado un año el corazón de María, y otro año, pero eso ¿quién lo va a hacer ahora? Estamos bajo la égida del falso profeta, ¿no? ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? La apostasía, la pérdida de la fe. No, como decía el padre Rafael Garcerero, la fe de cucaracha.
Señor, y le dijo, dos en un mismo lecho, uno será llevado y otro será tomado. El arrebatamiento. El arrebatamiento que están tan confundidos los evangélicos que ahora van a ser arrebatados tal vez para ver cómo persiguen a los católicos desde arriba. Pero resulta que el Apocalipsis dice que perseguirá a los santos, o sea, no están arriba en el cielo si son ellos los santos o si los santos son de la Iglesia Católica. Oía yo un monje profetizando en estos días que cuando no se les cumpla lo del arrebatamiento y todas esas cosas, se sentirán traicionados, mal informados, y entonces muchos volverán a la iglesia. Yo oía un monje profetizando eso. Uno será llevado y otro será tomado. El arrebatamiento de Tesalonicenses es cuando yo salga al encuentro por los aires, pero transformados. Es otra cosa muy distinta. Y llevaba la otra dejada. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le respondió, donde está el cuerpo, allí estarán los buitres. Imagínense el festín de los buitres cuando 2/3 partes de la humanidad, en la profecía de Magdalena, esa austríaca costurera del año 50, esa que profetizaba pintando, y que pinta ese cuadro al final, enterrando millones de cadáveres, y una monjita jalando una cruz para levantar la iglesia otra vez, el simbolismo de levantar la iglesia. San Miguel Arcángel entregándole la espada al Señor porque ha terminado su misión, que es el patrono y el gerente de las almas del purgatorio. Entonces, el Señor nos pide es que nos convirtamos, que obedezcamos a Dios, que comulguemos, que recemos el rosario para mitigar todas las cosas que vienen. A mí me decía un sacerdote que me llamó un día que en 2017 hay gente que extiende esto al 2030, 2040. Eso no es verdad. No es verdad porque la profecía bíblica se cumple. No pasará esta generación, la generación de la higuera. Y la higuera echó sus brotes en 1948. Y el Salmo 90 dice, una generación dura 70 y si es robusta 80 años. O sea, del 2018 al 2028. No podemos pasar de ahí, ¿no? De modo que hasta que el Hijo del Hombre se manifieste. Igual que en Sodoma, así será la venida del hombre. O sea, igual que en el diluvio. Que Dios no castiga. ¿Y qué fue el diluvio? ¿Y qué fue Sodoma y Gomorra? ¿Y qué fue la caída de Jerusalén? Ay de ti, Jerusalén. Sí, es que ahora uno de los teólogos les ha dado por borrar 65 versículos bíblicos, o 60, no sé cuántos, sobre la ira de Dios y sobre la cólera de Dios. Santa Faustina Kowalska decía que cuando termine el tiempo de la misericordia, comenzará el tiempo de la justicia. Y ya ni el brazo de la Virgen podrá detener esto. Amén. Que Dios los bendiga. Oren por mí, oren por Belén. Allá están los libros, están los aceites. Y que Dios los bendiga a todos y que oren por nosotros que necesitamos su oración. Y que oren por sanación física y sanación espiritual de todos nosotros. Amén.